Jesús de Nazaret, haznos una tierra buena y fructífera que acoja la semilla de tu Evangelio y la sorpresa inusitada del reino. Haznos semejantes a ti, capaces de vaciarnos de nosotros mismos y de abandonarnos en las manos del Padre. Haz que te sigamos como los discípulos y discípulas de la primera hora. Danos un corazón desprendido, libre de la autosuficiencia que acoja a todos y que a todos lleve el consuelo y la misericordia. María, mujer de la escucha, mujer de la palabra, tú que movida por el Espíritu acogiste la palabra de vida en lo profundo de tu humilde fe totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí. Tú, llena de la presencia de Cristo, alegraste a Juan el Bautista, haciéndole saltar de alegría en el vientre de su madre. Concédenos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que el don de la belleza inmarcesible llegue a todos. Tú, Virgen de la escucha y de la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia del resucitado de la que eres imagen, para que nunca se cierre ni se detenga en su pasión por establecer el reino de Dios. Ayúdanos a brillar en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y del amor, especialmente a los más necesitados, para que la alegría del Evangelio de Jesús llegue hasta los confines de la tierra y nadie quede privado de su luz. Madre del Evangelio vivo, fuente de alegría, enséñanos a seguir a Jesús. Amén. Bueno, hoy en nuestra meditación reflexionaremos sobre o a partir del pasaje del capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, del versículo 10 al versículo 17 concretamente. Siguiendo nuestras meditaciones bíblicas de Cuaresma, a las que este año hemos querido dar el nombre, con ellas tras Jesús, un significativo itinerario de fe con las mujeres del Evangelio, por lo tanto, a reflexionar y a meditar a partir de la historia de aquellas mujeres que constelan las narraciones evangélicas. Viene este viernes a nuestro encuentro otra mujer del Evangelio, sin mayor referencia como las que hemos visto antes, más que la edad que tenía, el tiempo que tenía de estar enferma, y refiriéndonos simplemente a aquella que es su enfermedad, es una mujer encorvada. Esta cuarta meditación lleva por título La mujer encorvada, una hija de Abraham diferente. Es día de sábado, Shabbat, día grande y solemne, día de reposo. Jesús se encuentra enseñando en la sinagoga y una mujer enferma está allí, silenciosa, sin nombre, sin referencia a la edad y a su familia. Tan solo se dice que es una mujer que desde hace 18 años está enferma, está encorvada. Por lo tanto, impedida para caminar erguida. Una situación terrible para cualquier ser humano. Significa que ya ni siquiera puede mirar al cielo, contemplar la creación. La enfermedad la condena a ver todo el tiempo hacia abajo. Sin embargo, Jesús interviene, la ve, la llama, la libera y la endereza, mientras la reacción de la mujer es completamente inusitada. El gesto sanador de Jesús inicia un arduo debate. Su acción parece ser provocadora, ya que lo hace en el día de sábado, día grande. Pero más provocadora es la reacción de la mujer, cuyo comportamiento en los comentarios, al menos por aquello que yo he leído sobre este pasaje, no se pone tanto de relieve el comportamiento de la mujer, una mujer
en la sinagoga además, en el día de sábado, cuando no puede tomar la palabra y esta mujer toma la palabra. De modo que la historia de esta mujer y de su encuentro con Jesús, pese a no saber nada nosotros sobre su nombre o sobre muchos datos más de su biografía, tiene sin duda para nosotros creyentes, hombres y mujeres, un poder completamente evocador. No hay duda que el evangelista intenta presentárnosla como paradigma de fe. La nota característica de la adhesión de esta mujer es una nota y es un comportamiento del todo sin igual, lo veremos en el relato. Es lo que se espera de un discípulo de Jesús de Nazaret. Lucas, el evangelista, que contiene mayor documentación sobre las interpretaciones, sobre las curaciones y las interacciones entre Jesús y las mujeres, además de la curación de la suegra de Pedro, pasaje sobre el cual ya hemos reflexionado a partir del Evangelio de Marcos, o la mujer con flujo de sangre, la resurrección de la hija de Jairo, el tercer evangelista, Lucas, aporta 3 historias propias que solamente él cuenta, que no se encuentran en Marcos, no se encuentran en Mateo, no se encuentran mucho menos en Juan. Las discípulas que fueron sanadas en el capítulo 8, versículo del 1 al 3, la resurrección del hijo de la viuda de Naín en el capítulo 7, del versículo 11 al 17, y el texto sobre el cual nos aprontamos a reflexionar, la historia de la mujer encorvada, capítulo 13, del versículo 10 al 17. Prácticamente todos estos relatos en los que Jesús interactúa terapéuticamente, es decir, cura a mujeres, como dato curioso, están situados junto a un milagro, donde el receptor del milagro es un varón. En el caso de la suegra de Pedro, el endemoniado de Cafarnaúm. En el caso de la viuda de Naín, el siervo del centurión. Y en el caso del relato de la mujer con flujo de sangre y de la resurrección de la hija de Jairo, el geraseno. Y en el caso de nuestro texto, la mujer encorvada, junto al relato de un hombre hidrópico que es curado por Jesús en el capítulo sucesivo. No hay duda de que los evangelios nos muestran de que Jesús, donde va, contagia salud y vida. Las gentes de Galilea lo sienten como alguien que cura porque está habitado por el Espíritu y la fuerza sanadora de Dios. Aunque al parecer Jesús utiliza en algún momento aquellas que son las técnicas populares, como podía curar cualquier taumaturgo, la saliva, por ejemplo, lo más importante no es el procedimiento que Jesús puede emplear en un caso o en otro caso, sino Él mismo, su fuerza, la fuerza curadora que sale de su persona. La gente no acude a Él en busca de remedios o recetas, como recurriría a un curandero. La gente quiere encontrarse con Jesús. Lo decisivo no es lo que Jesús hace, sino el encuentro entre Él y aquellas personas con quien se encuentra, que provoca en su vida un efecto curador. La terapia que Jesús pone en marcha, por lo tanto, es su propia vida, su amor apasionado a la vida, su acogida entrañable a cada enfermo o a cada enferma, su fuerza, esa fuerza que tiene para regenerar a la persona desde sus raíces, la capacidad que Jesús tiene de contagiar su fe en la bondad de Dios, el poder que Él tiene para despertar en el hombre y en la mujer con quienes se encuentra energías completamente desconocidas que crean las condiciones y que a cada uno, a cada una, le hacen posible recuperar no solo la salud, sino el sentido de la vida. Los evangelios nos muestran a través de todos estos relatos, como el que nos aprontamos a meditar, que Jesús allá donde va, allá donde entra, allá donde la vida se siente escapar lentamente, con un continuo vaciamiento de sí que preanuncia un final desastroso, dramático y catastrófico,
o que sucumbe al inexorable peso aplastante de la muerte que se hace cercana, como en el caso de la mujer que veremos hoy, y de tantos otros pasajes donde Jesús se encuentra con enfermos. Ahí, en esos momentos, en esos lugares, en esas circunstancias, el encuentro con Jesús, un encuentro que es fugaz, que no dura mucho, que es rápido, que es veloz, sin embargo, es un encuentro decisivo porque cambia la vida de estas personas. Leemos entonces el texto, damos voz al texto y a partir de su lectura hacemos nuestra meditación. Capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, del versículo 10 al versículo 17. Capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, del versículo 10 al versículo 17. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí casualmente una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad», y le impuso las manos. Al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, comentaba con la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues estos días a curaros, y no en día de sábado». Le replicó el Señor: «Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlos a brevar? Y a esta que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado?». Cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados. La gente, en cambio, se alegraba con las maravillas que hacía. Palabra del Señor. ¿Cómo está estructurado este texto que acabamos de leer? Hemos dicho que esta historia se encuentra solamente en el Evangelio de San Lucas. Es una de esas historias particulares, propias, que reporta el tercer Evangelio. Y el pasaje en sustancia nos narra, como hemos escuchado, el encuentro entre Jesús y una mujer que es sanada. El pasaje es breve y podríamos dividirlo perfectamente en 3 partes. Del versículo 10 al 13, los protagonistas son Jesús y la mujer. Del versículo 14 al 16, los protagonistas son Jesús y el líder de la sinagoga que reacciona ante lo que Jesús hace. Y en el versículo 17, los protagonistas son Jesús y la multitud. La perícopa se construye en torno a las relaciones entre estos personajes. Y podríamos situarnos del lado del evangelista, que es quien nos da a conocer esta historia, detrás de Lucas, que es quien nos narra este episodio. Y él quiere hacernos comprender que existen diferentes maneras de ver la vida, a partir de la actitud de la mujer, a partir de aquella que es la actitud de Jesús, a partir de aquella que es la actitud del jefe de la sinagoga, un hombre religioso. Es importante, en este sentido, observar cómo discurre y se desarrolla esta historia. En un artículo de la profesora Teresa del Valle, titulado La memoria del cuerpo, ella afirma con lucidez, entre otras afirmaciones que hace, y con profunda intuición de mujer, porque vale la pena decirlo de quién viene, de una mujer que se confronta con estos textos. Y dice lo siguiente: la memoria de los encuentros terapéuticos de Jesús con las mujeres, refiriéndose a todos estos pasajes de sanación,
en donde las receptoras y destinatarias aparentemente pasivas, porque al final descubrimos que no son mujeres pasivas, tienen algo que decir. Dice ella, la memoria de los encuentros terapéuticos de Jesús con mujeres no puede desvincularse de la palabra contenida en sus cuerpos. A veces no hablan, pero son sus cuerpos los que hablan. En los relatos bíblicos, los significados de la enfermedad y la salud son expresados a través de palabras, de conductas, de gestos, de pensamientos, de vivencias o de experiencias que acontecen en lugares y tiempos concretos. Situémonos en el lugar donde nos coloca esta historia. No es un lugar cualquiera, es la sinagoga. Y centrémonos en el tiempo en que transcurre este momento. No es un tiempo cualquiera, es un tiempo sagrado, es el día de reposo, es el Shabbat, el día más grande para el judaísmo. El cuerpo entonces, dice ella, se erige en el articulador de la dimensión sensorial del recuerdo y custodia una información vital. Por lo tanto, fin de la cita. ¿Qué nos dice el cuerpo de esta mujer encorvada? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos habla el gesto que tiene lugar a continuación una vez que Jesús la cura? Descubriremos que es una mujer no pasiva, es una mujer que lleva por dentro, sí, una historia que la marca, pero muy seguramente una fe que la impulsa a seguir adelante, aun cuando tuviera que vivir bajo el peso aplastante de una enfermedad que la lanzaba hacia abajo. Ya veremos. ¿Dónde está colocado este episodio que hemos leído y sobre el cual meditamos en este viernes de Cuaresma? En el capítulo 12, el énfasis de Jesús está puesto en el tema del desapego cuando habla a los discípulos. Y el modo de hablar de Jesús es impactante, es arrollador. Se llama necio a quien atesora cosas como si nunca fuera a morir. Sabio y libre se llama a quien no se preocupa y confía solamente en el Padre, quien sabe lo que necesita. Por lo tanto, aquel que busca primero el reino de Dios y su justicia y espera lo demás como añadidura. La fidelidad y la vigilancia en espera de la venida del Señor, que vendrá sin previo aviso de un momento a otro, nos prepara para este pasaje del capítulo 13, en el que se nos invita a comprender, como en tantos otros pasajes del Evangelio, el poder salvador de la acción de Jesús, que nos devuelve la dignidad como personas libres frente a todo aquello que nos impide desarrollar nuestra verdadera realización como hijos de Dios. El capítulo 13, en el que se coloca este episodio, puede ser considerado, según algunos, como la gran invitación a la conversión, las exigencias que ésta supone, así como las modalidades que la conversión puede adquirir. También se hace hincapié, como hemos escuchado en el relato, en los 18 años de la enfermedad de esta mujer, anota el evangelista directamente. Quizás se puede establecer en este sentido una conexión con los 3 años infructuosos de aquella higuera de la parábola, con los 6 días que el líder de la sinagoga reclama en el versículo 4 de este pasaje, como los días legítimos según él, en los que se puede trabajar, se puede curar sin necesidad de quebrantar el día grande de reposo y de observancia como es el sábado. 3 por 6, 18, el tiempo de la enfermedad. ¿De la enfermedad de quién? Pues de Israel, de nosotros también, que evidencia de alguna manera pues el malestar al que tantas veces sucumbimos, pero que de otra manera deja muy claro el encuentro con la obra salvadora de Dios. Comentemos ahora nuestro texto, versículo por versículo. Los versículos del 10 al 11 presentan la situación que provoca enseguida
en los versículos sucesivos la acción de Jesús. ¿Cuál es la situación? Versículo 10 al 11. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Jesús está en la sinagoga en un día de descanso. Parece que obedece a la ley. Está donde todo judío que se preciaba de ser tal tenía que estar. Respeta el sábado y por lo tanto, como sus demás correligionarios, participa en la celebración litúrgica que tiene que adherir el pueblo creyente, el pueblo de Israel. Lucas relata que Jesús está enseñando, no es cualquier momento, es el momento en el que Jesús está enseñando. Y en la sinagoga hay una persona, una mujer con una enfermedad muy rara. Por la descripción, aparentemente, pues se trataría de un miembro más, una mujer más, una persona cualquiera. Pero parece que no es así. Y lo confirma el hecho de que esta mujer, aparentemente común y corriente, llamará la atención del Señor Jesús mientras Jesús está enseñando, lo cual significa que para centrar su atención en ella, Jesús tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, dejar de enseñar para establecer el contacto que establecerá con la mujer. Pero también nos lo deja claro, no solamente esto, sino lo que Jesús va a decir más adelante de ella, refiriéndose en tercera persona, pero mucho más lo que la mujer por su propia cuenta hará, como nos lo mostrará el relato. Si Jesús está enseñando, ha tenido lugar la proclamación de la palabra de Dios. Por lo tanto, es evidente que esta mujer ha escuchado la proclamación de la palabra de Dios. Pasaje de la Torá o algún pasaje de los profetas, que eran los textos que venían utilizados en la liturgia sinagogal. La traducción que hemos leído introduce la escena diciendo que Jesús está enseñando y añade el evangelista, había una mujer. Eso pone nuestra traducción. Pero leyendo el texto tal como Lucas lo ha escrito, habría que traducir literalmente, y he aquí una mujer que responde de alguna manera al modo en que el evangelista pone en escena a esta mujer, al usar una expresión que reclama atención y que de parte del lector invita a atención. Es la partícula idú, dice Lucas literalmente, kai idú guiné. Y he aquí, como diciendo, atentos, he aquí una mujer, intentando llamar la atención del lector de que aquello que viene es un momento crucial y determinante. La presencia de una mujer en la liturgia sinagogal es poco usual, parece inusual en este texto. Pero Jesús parece que no se plantea el tema ni se hace problema porque hay alguna mujer en la liturgia sinagogal. Todo parece indicar que ella ha estado allí todo el tiempo, escuchando a Jesús. Podríamos pensar que era un miembro asiduo en la liturgia de la sinagoga el día sábado, el Shabbat. Estaba allí como estaban todos los fervientes religiosos para escuchar, escrutar, reflexionar, meditar en torno a la palabra de Dios, que era lo que se desarrollaba en la sinagoga. Con todo, y dada la situación en la que ella se encontraba, podríamos pensar que debía resultarle incluso incómodo el verse ella cómo estaba. Se trata de una mujer, y de una mujer enferma. De ella no se nos dice su nombre, permanece en el anonimato como las otras mujeres sobre quienes hemos reflexionado en los viernes precedentes. Solo se da una descripción detallada de la condición física, dice el evangelista, un espíritu de enfermedad, de debilidad, de acenellas, literalmente de debilidad, la domina. Y como consecuencia, esta pobre mujer estaba curva. Y como dicha situación la bloqueaba, nos dice el evangelista,
era incapaz de erguirse, es decir, de ponerse firme, derecha y de ver hacia adelante. Para siempre, dice además San Lucas. La descripción del evangelista sugiere que la enfermedad que aqueja a esta mujer es humanamente irremediable. La situación dura mucho tiempo, 18 años, y esto la obligaba a ella a caminar encorvada. Imagínense ustedes qué drama y qué peso aplastante el que debía sentir esta mujer. El verbo empleado para indicar el encorvamiento, cuando nuestra traducción pone estaba encorvada, es el verbo siunkipto, que quiere decir doblarse totalmente. No era solo encorvada, era una mujer doblada totalmente, completamente plegada. Imaginemos la escena, hagamos el esfuerzo de imaginarnos este cuadro que llamará la atención de Jesús. Esta era la situación de la mujer. Durante 18 años, incapaz de levantar la cabeza, condenada todo el tiempo a mirar solo hacia abajo, inclinada hacia abajo. Alguno diría por allí como en busca de su propia tumba, mira todo el tiempo hacia la tierra. Parece que no hay que hacer nada. La situación es irremediable. De esta postura se afirma, podemos entender que lo que abruma a la gente de ese entonces era el carácter irremediable de un mal que no los mataba, pero que les impedía tomar la posición vertical, pues dicha posición distinguía al ser humano del animal y lo acercaba a lo divino. Quienes se encorvan hacia abajo son los animales. Los seres humanos, por postura natural, tenemos que erguirnos incluso para comunicarnos con los demás. Además, la propia enfermedad y la postura incapacitan a esta mujer para elevarse hacia el cielo, poniéndola prácticamente en una situación humillante, delatadora de algún pecado. Más de alguno en la sinagoga debía preguntarse, pues qué mal ha hecho esta mujer para estar tan mal como está, y 18 años estando así. Con todo y que es una mujer enferma, doblada, plegada completamente, doblegada por una enfermedad que es atribuida, como dice el narrador, a un espíritu de enfermedad, literalmente de debilidad. En el versículo 16 de este relato, Jesús dirá que detrás de este espíritu se esconde la fuerza de Satanás. Está Satanás. Por lo tanto, no es una mujer cualquiera. Yo les invito a reparar sobre algunos detalles que al menos a mí me llaman poderosamente la atención y que nos hablan de que no es cualquier mujer. Estamos delante de una personalidad que tiene un fuerte tesón y un fuerte carácter. Primero, una mujer encorvada, es decir, físicamente doblegada, pero está en la sinagoga, en el lugar de culto. Podríamos pensar que su participación es habitual, es decir, en el momento en el que se leía la palabra de Dios y el momento en el cual se meditaba sobre la palabra de Dios. Está afligida por un mal que la ha mantenido paralizada, pero paradójicamente muy bien integrada en el grupo donde se comparte y se vive la fe, en la sinagoga. Lo mismo que en el capítulo 4 San Lucas nos dice de aquel hombre endemoniado, o en el capítulo 6 de aquel hombre que tenía la mano paralizada. Todos ellos, como nos muestra San Lucas, permanecen en un ámbito religioso, pero no desempeñan ninguna función en él. Número 2. No se nos dice cómo esta mujer llega a la sinagoga, si por cuenta propia o ayudada por otros o por otras mujeres, familiares o amigas. Se nos dice simplemente que está allí. Pero es un hecho que por la condición, dado como la describe el evangelista, el desplazamiento de su casa a la sinagoga y el hecho de estar en la sinagoga físicamente debía costarle horrores a esta mujer. Pero parece que ella no está abatida. Lo importante es que está allí, donde debe estar todo judío ferviente.
Por su debilidad habría sido mucho más fácil quedarse en casa. No puede, está justificada, está exonerada del culto en la sinagoga. Pero para su crédito parece que esta mujer busca consuelo y adoración. ¿Qué otra cosa si no iba a buscar en la sinagoga, donde se hablaba de Dios? Si Jesús está enseñando, estaría enseñando sobre Dios. No se podía enseñar otra cosa. Número 3. Ella, mujer enferma, no habla, no es presentada por su nombre, pero tampoco pide algo para ser sanada, no toma ninguna iniciativa. Su pasividad en un primer momento, su pasividad aparente, es sorprendente, pero poco importa. Su estar silencioso y discreto en la sinagoga es mucho más significativo y hablará mucho más que 1000 discursos. Mientras su situación física la tira hacia abajo, su espíritu, su fe, su deseo de estar en la sinagoga, escuchar la palabra de Dios, la lanzan por los aires, hacia arriba. Físicamente mira hacia abajo, pero el ánimo de esta mujer mira hacia arriba. Sorprendente esta historia. Los versículos 12 y 13. Es el momento en el que se presenta la curación de la mujer. Y nos dice el evangelista, versículo 12 al 13. Al verla Jesús la llamó y le dijo: mujer, quédate libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. A pesar de su presencia en la sinagoga y de su participación asidua, nadie, al parecer, se percata de ella y nadie siquiera le habla de ella a Jesús. La mayoría de la gente la miraría y asumiría que tendría un problema. Me imaginaba yo al reflexionar sobre este detalle, porque nadie habla de ella a Jesús. No resulta relevante el caso de aquella mujer. ¿Qué más da? Es un enfermo más. Y más aún, pues se trata de una mujer. Nada relevante. La mujer no pide nada, no toma la palabra. Como sabemos, a las mujeres no se les permitía hablar en las asambleas, en el contexto público, mucho menos en el ámbito de la sinagoga. Pero llama la atención que nadie aboga por ella, y en el momento en que abrirá la boca, no va a ser a su favor, sino que alabará a Dios. Y cuando alguien en la sinagoga por fin abrirá la boca, no es para hablarle a Jesús de ella, sino es para cuestionar a Jesús por lo que ha hecho con ella. Es Jesús mismo quien ve y comprende el sufrimiento de aquella pobre mujer obligada por 18 años a caminar encorvada. Jesús la llama y su palabra, como aprendemos del relato, le comunicará la liberación de que aquel mal que la afligía, pues se ha marchado, no estará presente más en su vida. Leyendo con atención el relato evangélico, nos percatamos de que Jesús lleva a cabo varias acciones en una secuencia. Nos dice el evangelista, casi como que poniendo un poco de zoom a su cámara, hoy a su teléfono, acerca el zoom y enmarca perfectamente a Jesús. Está enseñando, pero Jesús se percata de aquella situación, inmediatamente nos dice el evangelista cuál es la reacción de Jesús y el modo en que Jesús procede. Como que se le ha olvidado que es día de sábado y está en la sinagoga. Jesús la ve, la llama, literalmente la convoca, la invita, le habla, impone sobre ella las manos y el efecto sucesivo. Jesús ve a la mujer, es decir, es quien toma la iniciativa. La mujer hasta ahora no ha tomado ninguna iniciativa, no muestra ningún interés. Quizá es consciente de su situación o de su condición de mujer y del lugar donde está. No le es consentido tomar la palabra. No era lo correcto, no estaba bien visto.
aunque después parece que se olvida de esto, porque sí va a tomar la palabra por lo que nos dice el evangelista y por el modo en cómo se comporta, porque no es un comportamiento, podríamos decir, normal. Pero para eso antes requiere ser mirada, es decir, reconocida, determinada por alguien, ser sujeto y objeto de la atención de alguien. Ella seguramente apela a Jesús. Probablemente ni siquiera podía mirarle, ya que estaba encorvada, viendo hacia abajo, escuchaba solamente a Jesús. Pero Jesús lo primero que hace es ver. El verbo usado en esta ocasión por el evangelista para indicar esta acción de Jesús, perdonen ustedes, es el verbo orao, se pronuncia así, que significa mirar, pero no un mirar cualquiera. Es un mirar que tiene un objetivo, ver, por lo tanto es mucho más que mirar. Significa percibir, ver espiritualmente, es decir, ver, pero con una percepción espiritual. El modo de ver de Jesús no es un ver superficial, es un ver profundo. Se percata de esta situación y entonces alcanza a la mujer, en este caso, en aquella situación en la cual ella se encuentra. Nadie como Jesús ha mostrado una capacidad de visión y por lo tanto de acción, y de acción por el bien del otro, de acción en favor de la vida y no por la muerte. De hecho, los relatos del Evangelio nos lo corroboran claramente. ¿Cuántas veces los evangelistas, cuando nos narran las acciones curativas de Jesús o el encuentro de Jesús con personas que acuden a Él para ser sanadas, la acción de Jesús está transida precedentemente por una capacidad de ver y de observar? Antes de hacer cualquier cosa, lo primero que nos dicen los evangelistas es que Jesús ve a quien tiene delante. Como solía decir el cardenal Carlo Maria Martini, un eminente biblista, decía él, palabras que no tienen desperdicio a propósito de este detalle, de este texto. El Evangelio, leído con seriedad y verdad, se convierte en una educación a ver y a observar. Lo primero que nos enseña el Evangelio es a ejercitarnos en la acción de ver, porque es lo que hace Jesús en primera instancia. Fin de la cita. Ver, observar, por tanto, es el primer acto que precede a cualquier acto de caridad o de misericordia, y no una acción inmediata. Es lo que puede movernos auténticamente al otro, solamente cuando le hemos visto, es decir, cuando le hemos determinado. Lo demás emerge simplemente como exigencia, como consecuencia, no como un simple imperativo. Afirmar el bien que Jesús hace en favor de los demás es afirmar también, y primero y ante todo, la responsabilidad que Jesús tiene en el ver, cómo Él ve. Primero, ver en profundidad, después actuar. Y ver es la responsabilidad de no cerrar los ojos, la responsabilidad de no ocultar lo que el otro pueda decirme y pueda impactarme a mí, a veces a precio de escandalizarme con lo que pueda ver. Ver al otro es tomarse con seriedad, no interesarnos por su físico solamente, sino que en su físico reconocer la historia. ¿Cómo es posible que Jesús en una mujer encorvada, como lo va a decir adelante, reconozca a una hija de Abraham, más allá de una enfermedad? Solo cuando se ha visto, cuando se ha reconocido al otro, a la otra, quién es, entonces viene todo lo demás. Y solo así, todo lo demás que podamos hacer adquiere sentido. Después de verla, nos dice el evangelista, Jesús la llama y le habla y le hará comprender que en ese momento ha sido liberada de su enfermedad y enseguida le impondrá las manos. Con los verbos llamar y decir, el evangelista, a mi modo, no solamente resalta la actuación de hablar de Jesús,
Jesús la llama a ella y le habla a ella directamente porque así lo precisa el evangelista. De estar enseñando a todos, ahora se dirige concretamente a una persona que está en la sinagoga, a ella. Y de estar silenciosa aquella mujer, si Jesús le habla, la llama, significa que la hace su interlocutora, es decir, su pareja en la conversación, a través de una interpelación, no por su nombre, sino que Jesús le dice mujer, no la llama por su nombre. Le dice Jesús mujer, un trato de respeto. Y si bien el narrador no le da la palabra a la mujer, porque la mujer no dice nada y no reporta ninguna respuesta de tipo verbal, que ciertamente pudo haber dado ella a Jesús, es claro que para acoger la llamada de Jesús, la mujer ha tenido que desplazarse desde el lugar que en la sinagoga ella ocupaba, probablemente un lugar destinado para las mujeres, separada de los hombres. Por lo tanto, distante de Jesús. Jesús la llama y le invita a acercarse hacia donde está Jesús, convirtiéndola entonces de este modo en protagonista del relato. La anónima, la aparentemente silenciosa, emerge de las sombras del anonimato y se convierte en interlocutora de Jesús. Y no es que Jesús deje de enseñar, porque sanando a esta mujer, hablando con ella, transmitirá una gran enseñanza. Y más enseñanza será lo que Jesús dirá de esta mujer, pero el testimonio que ella por cuenta propia, según nos relata el evangelista, dará a conocer. Esta es la gran enseñanza. Pero todo, queridos hermanos y hermanas, comienza con una llamada, con una incitación, con una provocación. Y para que esta incitación y provocación sea efectiva, debe ser acogida. Es interesante y significativo el modo de proceder de Jesús si estamos atentos a esa secuencia de acciones que presenta de Jesús el evangelista. Después de llamarla, le habla y hablándole Jesús le declara que ha sido liberada. Y solamente después de declararle que ha sido liberada, le impone las manos. Esperaríamos que fuera al contrario, que impusiera las manos y que como efecto de aquel acto Jesús declarara su liberación. Pero no, aquí es al contrario y tiene su porqué, tiene su sentido. Pero es que también el mismo gesto de la imposición de manos es llamativo. Y más notable es que Jesús en este momento en la sinagoga lo haga sobre una mujer. ¿Qué puede significar un gesto como aquel? Si rastreamos en el Evangelio de Lucas, un gesto similar aparece solamente en el capítulo 4, en el versículo 40. Pero si nos vamos a la segunda parte de la obra de Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles, imponer las manos no solamente es un gesto de sanación, como lo vemos en el capítulo 9 o en el capítulo 28. Imponer las manos es un gesto que equivale a investir para un cargo, elegir a alguien para un cargo, constituirlo en un cargo. En el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, los 7 hombres elegidos, los servidores, los diáconos. En el capítulo 13, a Bernabé y a Pablo, la comunidad les impone las manos. Y en el capítulo 14, a los ancianos, se nos dice en el relato, les son impuestas las manos. También el don del Espíritu Santo, según el relato de Hechos de los Apóstoles, se transmite a través de este gesto de la imposición de manos. Lo vemos en el capítulo 8, en el contexto de la misión de Felipe, uno de estos que huye de Jerusalén a raíz de la muerte de Esteban, a causa de que se desata una persecución y recaba en Samaria, predica, bautiza, pero no reciben el Espíritu Santo hasta que no son enviados de Jerusalén, personas que son comisionadas para eso, imponen las manos sobre los que han sido evangelizados y es entonces cuando reciben el Espíritu Santo.
Pero a diferencia de otras narraciones de curación, en donde es suficientemente el tocar o una palabra la que pueda decir Jesús, en este caso, Lucas menciona que la palabra sanadora, la declaración de sanación de parte de Jesús, tiene una correlación con el acto de imponer las manos. ¿En qué estaba constituyendo Jesús a esta mujer? Quizá tenga relación con lo que la mujer hará después en la sinagoga, un acto que no le estaba consentido a una mujer, glorificar a Dios. Con los otros pasajes de la obra lucana de fondo, ¿qué señala este gesto de Jesús cuando impone las manos a la mujer? ¿La está eligiendo para algo? ¿La está constituyendo en algo? Aun cuando no hubiera una respuesta definitiva, porque no parece del todo claro, sí que es claro que el gesto de Jesús no es banal, no es un añadido, no es accidental, ya que este gesto va acompañado de una declaración que hace Jesús y cuyas palabras las reporta el propio evangelista, aquello que dice Jesús. Y no es banal porque a este gesto sigue el efecto, efectivamente la mujer recobrará la salud. Jesús, habiendo visto a la mujer, la llama, e imponiéndole las manos, la empodera, podríamos decir, a través de este gesto, esa palabra que va muy al uso hoy. De esto dará cuenta el efecto que siguen en el relato, el restablecimiento de la salud y lo que ella misma hará, según nos cuenta el evangelista. En este sentido, es también significativo observar cómo acontece la palabra de Jesús sobre la mujer. La acción y la iniciativa parten todo el tiempo de Jesús y no de la mujer. Pero cuando le hable, no le dice ponte derecha, como traducen las versiones de nuestra Biblia, que es el modo habitual de traducir estas palabras en este pasaje. Jesús le dice literalmente, hermanos, leyendo el texto original, según escribe el evangelista, has sido liberada o has sido desatada de tu debilidad o has sido liberada de tu enfermedad. El tiempo verbal que utiliza San Lucas, que sabe narrar y sabe narrar muy bien, y que cuando narra, como suelen decir los mexicanos, no da paso sin guarache, el tiempo que elige es un tiempo que no es banal, sino que está connotado. El tiempo verbal es el perfecto, que en griego significa una acción que acontece en el pasado, por lo tanto ya ha tenido lugar, pero cuyas consecuencias son vigentes en el presente. Y a esto hay que añadir además que Jesús no le dice ponte recta, le dice has sido liberada. La mujer es sujeto pasivo, alguien la ha liberado. Normalmente se habla en este caso de un pasivo teológico y entendemos por qué. Porque quien libera a la mujer no es ella misma, es Dios quien la libera a través de la potencia sanadora de Jesús. Según esto entonces, lo que dice Jesús y el modo en que lo dice, nos conduce a interpretar que en este momento en el que Él está hablando a la mujer, ella ya ha sido sanada. Si utiliza el evangelista el verbo perfecto, el perfecto es una forma de referir el pasado. Hay varias formas en griego de hablar de una acción en pasado, pero en perfecto indica que la acción ha tenido lugar ya y que los efectos están presentes o están vigentes en el presente. De modo que si Jesús le dice ha sido liberada, significa que la mujer ya había sido liberada. Jesús lo está declarando. Mujer ha sido liberada. Y si las consecuencias continúan vigentes en el presente, ¿qué significa? Mujer ha sido liberada y continúas siendo libre. Es decir, estás en estado de libertad. Qué bello, ¿verdad? Extraordinario. El verbo liberar traduce el verbo griego apolío, que significa desatar, despachar, soltar, poner en libertad.
Lío solamente significa desatar, pero con esta preposición apo adquiere una connotación más intensa. Significa poner en libertad, desatar, soltar, liberar, dejar ir, incluso expulsar, indicando de esta manera Jesús que se rompe el vínculo que hay hasta aquel momento existente entre la enfermedad que aquejaba a la mujer, detrás del cual había un espíritu de debilidad, y la mujer misma, su cuerpo, su vida y su historia. Curioso, hermanos, Jesús no le dice, mujer, has sido sanada, que se lo podía decir perfectamente. Jesús, cuando le declara la sanación, le dice, has sido liberada, no sanada. Ella es libre, no solo sanada, es sanada y es libre además. Es libre de cualquier lazo, de cualquier vínculo existente. Y cualquier lazo y vínculo existente, está diciendo Jesús, queda roto. Ya no hay consecuencia. El rastro que hay en el presente de aquella mujer es el de una liberación que ha sido efectuada. Ella ha sido sujeto pasivo, ha sido sanada por la potencia de Dios que actúa en Jesús. Acto seguido nos dice entonces el evangelista, Jesús le impone las manos. Versículo 13. El versículo 13 presenta el efecto de las palabras de Jesús. Nos dice el evangelista, e inmediatamente ella se enderezó y glorificaba a Dios. Es extraordinario. Yo cuando meditaba este texto, debo decir que en algún momento me emocioné. Este pasaje siempre me llamó la atención y ahora tuve la oportunidad durante los días de vacaciones en diciembre, que es cuando he preparado estas meditaciones, poder acercarme a este texto. Debo decir, se lo comentaba a un amigo sacerdote, me emocioné mucho porque en pocas líneas lo que se nos está diciendo es realmente extraordinario. Somos afortunados, queridos hermanos y hermanas, ustedes y yo. El efecto de las palabras y de los gestos de Jesús es instantáneo, nos dice la narración. Ella se enderezó de inmediato y glorificó a Dios. Finalmente, la mujer que había sido doblegada, plegada atrozmente por una enfermedad, finalmente recupera su libertad. Finalmente puede levantar la cabeza y volverse hacia Dios. Y es efectivamente lo primero que hace, según nos cuenta San Lucas. Igual que en el caso anterior, aquí hay una matización en las palabras del evangelista. Hay un matiz, hay un detalle que no siempre, desafortunadamente, logran captar muy bien las traducciones de este pasaje en las diferentes versiones de la Biblia que utilizamos. El narrador se hace eco de las palabras de Jesús en este momento, en el versículo 13, indicando el efecto que aquello provoca en la mujer. Y como señala el mismo evangelista, se trata de un efecto inmediato. Al pronunciar Jesús las palabras y al imponer las manos, dice él, inmediatamente, utilizando un adverbio que indica, lógicamente, naturalmente, la inmediatez. El adverbio paragrema, que quiere decir inmediatamente y súbitamente. Aunque no lo parezca, este adverbio resalta el efecto inmediato, pero sobre todo resalta a aquel con mayúscula que está detrás de esta acción, Jesús, y en Jesús la potencia de Dios. Se descubre entonces la paradoja, y esto es bellísimo, entre el proyecto del reino de Dios que se manifiesta ahora en el cuerpo de la mujer, es inmediato, bastan unas palabras, una declaración y un gesto sencillo e inmediatamente se acontece, se efectúa una reacción, un efecto y la duración de la enfermedad. 18 años, ¿qué importa? Pudieron ser 20, 30, pero inmediatamente esta mujer quedó liberada. No importa cuánto tiempo sea, y no importan las características, hermanos y hermanas, con que el mal se presente en nuestra vida. Dios actúa de inmediato, es decir, de manera decisiva.
La liberación de Dios es inmediata, aunque no lo veamos o aunque a nuestros ojos no parezca. Pero leyendo bien el efecto, nos damos cuenta que no es un efecto solamente, es un doble efecto. El primero indica lo que sucede en el cuerpo de la mujer y el segundo lo que hace la mujer propiamente, ella como sujeto activo, como sujeto de acción. El primer efecto, dice el evangelista, e inmediatamente ella se enderezó. El término utilizado por el evangelista indica volver a poner derecho, enderezar, fijar en posición vertical, enderezar el rumbo, colocar algo que estaba torcido en aquel que es su rumbo, su dirección, su posición natural. Y aunque el texto traduce se enderezó, de nuevo, como en el caso anterior, la forma de este verbo es pasiva. Habría que traducir e inmediatamente ella fue enderezada. Lo mismo que Jesús le dice, ha sido liberada, no ella quien provoca su liberación, sino la potencia de Dios que por medio de Jesús actúa en ella. El enderezarse no es obra de la mujer, es obra de Dios, es una obra inmediata de parte de Dios. Fue enderezada. Entendemos que es Jesús el sujeto agente, en este caso, de la acción, y la mujer es un sujeto pasivo. Es ella sobre quien recae la acción de ser enderezada. El texto, sin embargo, no nos dice el modo en que fue enderezada, o si fue Jesús quien llevó a cabo una acción con sus propias manos, tocó a la mujer y provocó ese enderezamiento, es decir, ese rompimiento con esa situación de curvatura física que tenía esta mujer, hasta reincorporarla y hacerla volver al estado natural. Pero sí que efectivamente lo que sucede en el cuerpo de la mujer tiene que ver con la palabra pronunciada por Jesús, con la declaración de Jesús. El uso de los verbos en voz pasiva, como en el caso anterior, como en este caso, más allá de una mera indicación gramatical propia de la lengua, en este caso del griego, que es la lengua en la que está escrito este relato, es decir, de que no es la mujer quien hace la acción, sino que es sobre ella, sobre quien recae la acción, indica algo mucho más profundo. Si ella es sujeto pasivo, el sujeto activo, quien ejecuta la obra de liberarla, ha sido liberada, y la obra de enderezarse fue enderezada, no es sino Dios, la potencia y la gracia de Dios que actúa por medio de Jesús. Ambos verbos significan entonces que la iniciativa la toma Dios a través de Jesús. Es Él quien obra, es Él quien libera, es Él quien endereza lo torcido. El hombre solo está verdaderamente vivo si al contraste con la persona de Jesús se convierte en sí mismo, es decir, recto, incorporado y por lo tanto libre, recupera la imagen de Dios, capaz de mirar, capaz de evaluar aquello que le rodea sin apego, capaz de mirar siempre arriba hacia la vida con mayúscula que nunca muere y que tiene como efecto la glorificación. Efectivamente, el segundo efecto, nos dice el evangelista, y glorificaba a Dios. En todo el relato, este es el primer verbo del que la mujer es el sujeto activo. Hasta ahora ella no había actuado. Y los verbos que se suelen traducir como si fuera ella quien provoca esa acción, ella es sujeto pasivo de esos verbos. Es hasta ahora en que la mujer actúa propiamente por su cuenta, es sujeto activo de un verbo. Esta es la primera acción que ella cumple. Ha estado silenciosa en la sinagoga, enferma, maltrecha, encorvada, pero no importa, escuchando la palabra de Dios. No ha pedido nada, ha sido Jesús quien la ha visto, la ha llamado y le ha declarado que ha sido liberada y finalmente ha sido enderezada.
Pero ahora, una vez liberada y enderezada, lo primero que esta mujer hace, para sorpresa, es glorificar. A este punto, parece que se le ha olvidado que está en la sinagoga, ha perdido la compostura, hace algo que no le estaba permitido, tomar la palabra, pero a ella nadie la detiene. Las palabras de Jesús y los gestos parece que han desencadenado en ella una vitalidad y una fuerza inmediata, imparable, que nadie puede detener aquella reacción. Ella glorifica, un verbo que está vinculado a la algarabía, al gozo, a la alegría, a la exultación. Imaginémonos aquella imagen de esta mujer. No se glorifica en silencio, ni se glorifica con la cara de aburrimiento, se glorifica dando vítores. Y así como el cuerpo de esta mujer nos ha hablado de la condición en la que se encontraba sumergida, este gesto de su cuerpo nos habla de la nueva situación en la que esta mujer se encuentra. El milagro fue obra de Jesús, pero la alabanza que ella dirige, curiosamente, no es a Jesús, la dirige a Dios. No porque Jesús le sea indiferente, sino porque ha comprendido que es Dios, la fuerza del Dios de Israel, quien ha actuado a través de su elegido, que no es otro que Jesús. La primera actuación de la mujer tiene que ver con la alabanza, aunque el evangelista evidentemente no nos dice cómo y de qué manera glorificaba a Dios y qué palabras usaba. ¿Qué más da? No importa. Lo que importa es que nos dice que glorificaba a Dios. Esta es una mujer que glorifica a Dios. Sin embargo, y vuelvo de nuevo a precisar un detalle sobre el modo gramatical, dice el texto glorificaba, imperfecto, otra forma de referir el pasado. A diferencia del perfecto, el imperfecto indica una acción repetida, continua en el pasado. Es decir, esta mujer glorificaba continuamente, constantemente, permanentemente. Esta mujer glorificaba a Dios una vez que había sido liberada y enderezada. Era una acción permanente y continua de ella. Glorificaba y no dejaba de glorificar. El verbo además lleva consigo, como lo he dicho hace un momento, una gesticulación que implica el cuerpo, mímicas, llevar a cabo expresividad, lo que decía al inicio, ¿no? Como suelen decir los ingleses para ponernos un poco exquisitos, el body language, el lenguaje corporal. Esta mujer habla con su cuerpo. Es de imaginar aquella escena bellísima, después de 18 años encorvada, después de 18 años sumergida en aquella situación terrible de inactividad, desapercibida por todos, incluidos los presentes en la sinagoga, finalmente puesta en pie, enérgica, creyente como siempre lo ha sido porque está en la sinagoga, porque cree, enderezada toda ella, exulta finalmente de alegría. A este punto se revela quién es esta mujer. Ya se nos ha dicho desde el principio. Lo que pensamos es que a veces puede más la enfermedad, pero a esta mujer no le ha importado la enfermedad. Está en la sinagoga, es una mujer de fe. Pero a este punto se completa la caracterización de esta mujer. Ella es lo que junto con todo lo que tiene, junto con todo aquello que le ha tocado vivir, sí, su enfermedad, estar encorvada, pero si está en la sinagoga es porque es una creyente, una mujer religiosa, una mujer que sin importar la situación que vive, acude a escuchar la palabra de Dios y va, por supuesto, a escuchar a Jesús. Y ahora, esa mujer que cree, esa mujer fiel, que cree en el Dios de Israel, lo glorifica sin interrupción, lo glorificaba, continuamente lo glorificaba. Su fe es tan grande que ella la lleva a reconocer a Dios en Jesús, cosa que no hará ni siquiera el hombre más religioso de este relato, el jefe de la sinagoga, de quien esperamos que lo haga, no lo hace, y de quien esperamos que no lo haga, la encorvada, la plegada, la anónima, es quien finalmente
dice cómo se comporta un creyente ante Dios. Es plausible que la alabanza que brota de sus labios al verse curada no sea una simple reacción de quien se siente simplemente agradecido, agradecida por el bien que ha recibido. No nos olvidemos que ella está en la sinagoga y que el momento, la ocasión temporal en que esto sucede es en el día más sagrado, el día de reposo, el Shabbat, el sábado, en el momento en que ella escucha que Jesús está enseñando. Su alabanza entonces es expresión de quien ha recibido a Jesús, tanto en palabras como en obras. No se nos dice si siguió o no siguió a Jesús, poco importa, pero lo que hace es propio, es lo que se espera de quien sigue a Jesús, de quien se dice que es discípulo y discípula de Jesús. Agradecer, glorificar, bendecir y alabar. La desmesura salvífica de Dios que se ha volcado sobre ella, sobre su cuerpo, sobre su historia, a través de palabras y gestos, de la palabra de Jesús y del gesto sanador de Jesús, lo primero que hacen es arrancar de esta mujer una explosión de gratitud que le hace creadora de un clima contagiante, de alabanza, que tiene su fuente en esa felicidad recobrada. Imaginémonos cómo la verían a esta mujer en la sinagoga, los presentes, cómo reaccionarían. Basta escuchar la palabra que pronuncia el jefe de la sinagoga. La restauración de su ser pone al descubierto su disposición permanentemente a mostrarse como una persona agradecida. En ella se transparenta una de las principales creencias del mundo antiguo. ¿Cuál es? Todo acto de generosidad lleva siempre consigo una experiencia de reciprocidad. Y es lo que hace ella. Versículo 14. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, decía a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, y no en el día de sábado. El líder de la sinagoga está indignado, literalmente está irritado, encolerizado, molesto, enfadado, porque la curación se realizó en sábado, un día consagrado a Yahvé, el día más grande en el que está prohibido trabajar. Pero la actitud de este hombre contrasta de manera chocante con aquella que ha sido la actitud de la mujer. Pero hay 2 datos que no dejan de llamar la atención, y uno más evidente que el otro. El primero, el menos evidente. El jefe de la sinagoga se molesta porque aquello que hace Jesús tiene lugar en sábado. Y para él esa es una acción, un trabajo, es creación, no se puede hacer en Shabbat. Conforme a la mentalidad judía, se trataba de un trabajo. Y por lo tanto, lo que hace Jesús, 2 más 2, 4, es transgredir la ley. Sin embargo, como hemos escuchado, aquello que Jesús le dice a la mujer ha sido liberada. Jesús declara, pero la mujer ya había sido liberada. Por lo tanto, Jesús no ha hecho ningún trabajo, no ha quebrantado la ley, ha hecho una declaración. Podríamos decir que detrás de esto se encuentra una sutileza del evangelista. Consecuencia, la discusión sobre el sábado, que viene después, no tiene razón de ser, porque Jesús no ha efectuado ningún trabajo. La mujer ha sido liberada. Él declara que la mujer ya había sido liberada. El segundo detalle, y es el más evidente, curiosamente el jefe de la sinagoga no reprende directamente a Jesús, a quien probablemente él mismo había invitado a hablar en la sinagoga. Es el jefe de la sinagoga. Y tampoco se dirige a la mujer como si no le importara, sino que se desquita con la multitud, con la gente presente. Probablemente el éxito de Jesús le molesta, pero además de no enfrentar a quien lo ha puesto furioso, hace responsables a los asistentes. Su encorvamiento de este hombre, su no querer ver, lo lleva a no reconocer que la curación es acción de Dios y no un trabajo humano como él supone.
Jesús lo ha dicho, ha sido liberada. Dios la ha liberado. No permite ampliar su horizonte para ver en aquel hecho, en aquello que acontece delante de sus narices, una manifestación del reino. Y es un hombre religioso, es el que preside una comunidad. Quien debía ser un hombre de Dios quiere ahora impedir que Jesús haga el bien. Al no lograrlo, lo acusa indirectamente de ser un transgresor de la ley, cuando en realidad Él es quien con su actitud recalcitrantemente incoherente, el que transgrede la ley. Pero no solo eso, el jefe de la sinagoga es insensible, hombre religioso, pero muy poco humano. Apela a la ley y se vale del poder que tiene para prolongar el tormento de aquella mujer que quebrantaba su vida durante 18 años, sobrecargada con una enfermedad. Al hombre aparentemente religioso le da igual un día más, un día menos. Espérate que pase el Shabbat, ya vendrán los días en que se puede hacer cualquier trabajo y curar. Y en lugar de liberar a través de lo sagrado, porque allí se manifiesta Dios, en la sinagoga, en el lugar de la palabra, quiere él seguir postergando inhumanamente el sufrimiento de esta hija de Abraham. Finalmente, versículo 15 al 16. Le respondió el Señor y dijo: hipócritas, cada uno de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber. Y esta que es hija de Abraham, a quien Satanás aprisionó durante 18 años, no era necesario ser liberada de su prisión en día de sábado. Jesús, dirigiéndose a la gente, les llama hipócritas, es decir, que actúan con una máscara, no mostrando su rostro propio, sino con una máscara por delante. Llama así a quienes cuestionan su acción y toma la realidad más cotidiana de la vida para explicarla. Hasta aquel punto desciende esa hipocresía, aún y pese a que se digan gentes, personas de vida religiosa. ¿Y cómo lo ilustra Jesús? Recurre a la imagen del buey y del asno, formulando una pregunta, una imagen del todo doméstica, de un animal de trabajo atado al pesebre, que se contrapone violentamente a la de una persona, a la mujer encorvada que ha sido liberada y que por lo tanto tiene una fuerza terrible de degradación. Con esta comparación chocante, sin duda, Jesús denuncia la contradicción tan retorcida que cometen aquellos que se tienen por religiosos y cumplidores. Negarle a una que es hija de Abraham, como dice Jesús, lo que no le niegan a un animal, ni siquiera en día de sábado. ¿Hasta dónde desciende la hipocresía? Y cómo Jesús la desenmascara. Prefieren desatar a un animal, incluso en día de sábado, un animal de trabajo, que desatar a una persona que es hija de Abraham, por lo tanto es hija del pueblo y es hija de Dios. Es un relato extraordinario, queridos hermanos y hermanas, no me digan que no. Y aunque me digan que no, es igual. De esta manera Jesús desenmascara no solo la hipocresía, sino también la desfachatez y el colmo de la hipocresía, al que incluso a ustedes y a mí puede conducirnos una manera insana de vivir nuestra religiosidad. ¿A qué punto llega? Lo dice Jesús con el ejemplo que pone en manera de pregunta. Jesús lo tiene claro. Para el jefe de la sinagoga y para los que están con él, la mujer vale menos que un burro o que un buey. Hay que esperar a que vengan los días, no importa. En un primer momento, cuando Jesús se dirige a ella, la llama mujer. Pero ahora cuando se refiere sobre ella, en tercera persona, la llama nada más y nada menos que esta hija de Abraham. Se trata de un reconocimiento que es rompedor, como el hecho mismo de que la mujer glorifique a Dios en la sinagoga, ya que esta forma de hablar era exclusiva para referirse a un hombre, a un varón, al ser masculino del pueblo judío, pero no a una hija, a una mujer. En el relato lucano, si rastreamos, además de esta mujer,
hay otro personaje que recibe el título de hijo de Abraham, no es mujer, es hombre, se llama Zaqueo, quien recibe el regalo de la salvación, dice Jesús, porque es hijo de Abraham. Tanto Zaqueo como esta mujer tienen en común el hecho de ser personas necesitadas de misericordia, padecen algún tipo de exclusión y cargan sobre su vida con un estigma social. Ella es portadora de una enfermedad, de un espíritu de debilidad, cuya manifestación visible es la incapacidad de ponerse derecha, 18 años plegada, encorvada. De allí la sospecha que podía generar sobre la autenticidad de sus intenciones. Es una mujer encorvada, no da nunca la cara, no es una mujer de fiar, no tiene intenciones rectas ni auténticas. Zaqueo, por su parte, es un publicano, un pecador. Sin embargo, él y ella coinciden en la transformación personal que se va a verificar en su vida al contacto con la persona de Jesús. Es cuando él y es cuando ella, hijos de Abraham, como Jesús les reconoce, es decir, miembros del pueblo de la alianza y por lo tanto, como los demás destinatarios de las promesas, están en condición de recibir la salvación que gratuitamente se les ofrece. No significa que su condición de descendientes de Abraham, hijo e hija de Abraham, sea consecuencia de lo que Jesús dice o hace, pero sí significa, según la perspectiva de San Lucas, que la pertenencia al pueblo de Abraham no se reduce a una forma de pertenencia cultural o étnica. El reconocimiento de Jesús viene después de que la mujer ha glorificado a Dios. Ella se ha comportado como una hija de Abraham. Y es precisamente por esta razón que en el día de sábado Él le ha desatado. Porque es una hija de Abraham, para que una vez liberada recobre el gusto por la alabanza que caracteriza su vida, lo propio de la vocación de un hijo o de una hija de Abraham. Es decir, ella también es destinataria de la promesa hecha a los antepasados. Su acto de glorificar es ejemplo para otros hombres y mujeres, llamados también, como ella, a ver cómo en su carne, en su historia, en sus curvaturas de la vida, se hace presente y palpable la realidad plena de la promesa, aquella que desde siempre Dios hizo a Abraham. Esta mujer, queridos hermanos y hermanas, se une a otros personajes, hijos e hijas de Abraham, Zacarías, el anciano Simeón, pero también Isabel y la profetisa Ana, que se comportan como hijos e hijas de Abraham. Concluyendo, ¿hasta dónde nos ha llevado toda esta historia, queridos hermanos y hermanas? Poquitos versiculitos. Aquella que entra en escena como una mujer aparentemente pasiva, doblegada, terriblemente postergada y doblegada por una enfermedad, pero con todo presente en la sinagoga, donde se escucha a Jesús y donde se proclama la palabra de Dios. Ella también está presente, es una mujer piadosa y justa, que sabe glorificar. Lo que en ella sucede, lo que ella hace y lo que Jesús dice de ella, nos pone en sintonía con toda la tradición bíblica, con todos los hombres y mujeres de la Biblia. Y su testimonio se une a la larga lista de hombres y mujeres de la Biblia, desde Sara, la esposa de Abraham, hasta las mujeres del Nuevo Testamento, pasando por María de Nazaret, la gran hija de Sión, hija de Abraham también. Ella, esta mujer, ha experimentado y valorado su nuevo estado como salvación, y a ello responde el gesto inusitado e inesperado: glorificar, exultar de alegría. Es lo que hacen los seres humanos como buenos hijos e hijas cuando quieren agradecer a Dios. Y con su reconocimiento Jesús nos está indicando que aquello que para el jefe de la sinagoga era un caso más, un enfermo más, una mujer más, nos conduce, viendo la historia en su detalle, al corazón del pueblo de Israel,
a un punto medular de su fe, a glorificar al Dios de Israel. Ella es hija de Abraham y Lucas nos lo muestra desde el inicio de su evangelio. Nos muestra que la promesa hecha a Abraham y a su descendencia, como dice María en el Magnificat, se cumple plenamente en Jesús. Y esta mujer efectivamente es reconocida hija de Abraham porque ha reconocido, ha aceptado, ha celebrado, ha glorificado la bendición destinada a Israel en aquello que Dios, por medio de Jesús, ha hecho en su propia carne, en su historia. Y me imaginaba yo, un poco de ficción, si le preguntáramos a esta innominada mujer, oye mujer, cuéntanos, ¿qué hay de tu vida? Queremos saber, no tu nombre, ¿quién eres tú? ¿Qué dices de ti misma? Pienso yo, probablemente la mujer nos respondería, soy una mujer que ha estado afligida por un mal que me ha mantenido paralizada por mucho tiempo, 18 largos años, una situación más temida que la muerte, pero no obstante, muy integrada en la sinagoga, donde como todos los demás, acudo a escuchar la palabra de Dios. Soy una mujer creyente porque soy amada por el Dios de Israel. Este sería el testimonio de esta mujer. Él ha levantado mi cabeza, ha puesto mi rostro al descubierto. Soy hija de Abraham, es decir, soy hija de la fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias.